Buenas tardes, padres de familia, queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. Para esta ocasión, vamos a trabajar el área de personal social, siguiendo lo que viene a ser mi planificación semanal. En este caso, trabajaremos la actividad titulada La medicina tradicional como una expresión de la diversidad cultural. Entonces, acá vemos que vamos a trabajar un tema referido a la medicina tradicional, pero en este caso como una expresión de nuestra diversidad cultural. Tengamos en cuenta, queridos estudiantes, que a lo largo de la semana pasada y esta semana estamos viendo actividades referentes a plantas, a medicinas, plantas ancestrales, etcétera. Entonces, de acuerdo en la región que nos encontraremos ubicados, encontraremos una gran diversidad de plantas curativas, con propiedades curativas, al igual que los minerales. No hay que también de olvidarnos que ciertas plantas, como leímos en una de las actividades, como la muña, se usa como un pesticida. Entonces estamos viendo que las plantas tienen diversas propiedades y vamos a encontrar también diversas plantas en la gran variedad de regiones que tenemos. ¿Cuál viene a ser nuestro propósito del día de hoy? Nuestro propósito es analizar información en fuentes confiables sobre la medicina tradicional como expresión cultural. Recordemos algo muy importante cuando analizamos una información y sobre todo esta parte, cuando viene a decir fuentes confiables. Cuando trabajamos con una fuente confiable, queridos estudiantes, no hay que olvidarnos en este caso, que una fuente confiable dentro de una lectura, siempre al final, nos indicarán, al final de un texto, nos indicarán la página, la página web de donde ha sido extraído. Ya, queridos estudiantes, entonces siempre al final de todo texto de trabajo viene a darnos esta parte de acá. Al final del texto siempre nos indicarán la página de donde ha sido extraído. ¿Y sobre qué va a tratar la información? Sobre medicina tradicional como expresión cultural. Ahí también lo tenemos resaltado. Entonces siempre recordemos, fuentes confiables, al final del texto siempre aparecerá el enlace o de quizás una bibliografía, un librito donde ha sido extraído el texto. Pero en estas circunstancias siempre aparecerá como una página web. ¿Cómo voy a lograr mi propósito del día de hoy? De la siguiente forma. Dialogar con tus familiares a partir de unas preguntas relacionadas a las prácticas y los saberes ancestrales y el cuidado de la salud, así como sobre la medicina científica. Entonces dialogamos con nuestros familiares a partir de unas preguntas relacionadas sobre las prácticas y los saberes ancestrales y el cuidado de la salud. Entonces, nos damos cuenta, queridos estudiantes, que ya nosotros estaremos preparados, estamos preparándonos sobre todo a lo largo de la semana pasada y de estos días en diferentes actividades que nos están llenando de mucho conocimiento en relación a las plantas, en relación a las propiedades curativas que tienen las plantas y los minerales. ¿Qué más nos dice? Explicar recomendaciones que se debe tener en cuenta al usar plantas medicinales. Muy bien, explicar recomendaciones. Ciertas recomendaciones hay que explicar que hay que tener en cuenta al usar las plantas medicinales. Recordemos que todas las plantas tienen ciertas propiedades curativas. Entonces, no todas las plantas se utilizan para un mismo dolor o un mismo malestar. Cada uno tiene una propiedad muy distinta. Es por eso que explicar las recomendaciones para eso. Y por último, explicar cómo utilizar lo aprendido sobre las plantas medicinales. ¿Cómo lo podemos usar y cuándo lo podremos usar en este caso? De repente, si nos encontramos viviendo en un lugar donde es difícil un poco el acceso a las medicinas dentro de una farmacia, podemos acceder de repente a alguna de estas plantas que nos pueden ayudar a aliviar los malestares y los dolores que podamos tener en nuestro cuerpo, ya sea dolor estomacal, ya sea mal de la garganta, con gripe, etcétera.
Entonces vamos a iniciar la actividad leyendo el siguiente texto. Nos dice, Micaela. Micaela es una curandera, ¿ya? Muy respetada en su comunidad. Le explica a su nieto Pedro el proceso para curar usando prácticas ancestrales. Miren cómo viene acá la historia. Micaela, curandera muy respetada en su comunidad, le explica a su nieto Pedro el proceso para curar usando prácticas ancestrales. Yo resalto una palabra aquí. Le explica. Explicar. Listo. Primero debes recolectar la planta. Para hacerlo, pide permiso a los apus y a la Pachamama. Miren, prácticas ancestrales. Prácticas ancestrales. Vamos a resaltar esto. Y acá nos dice algo muy importante. Pide permiso a los apus y a la Pachamama. Muy bien. Prácticas ancestrales. Pide permiso a los apus y a la Pachamama. Selecciona las hojas, tallo o raíz de la planta según el malestar de la persona. Seleccionamos las hojas, tallo, raíz de la planta según el malestar de la persona. Para ello debe de conocer las propiedades de las plantas. Conocer propiedades de las plantas. Muy bien. Acá voy resaltando esto también. ¿Qué más nos dice el texto? Acá vemos otra imagen. El uso de las plantas medicinales dependerá de las características y necesidades de las personas. El uso depende de las características, dependerá, vamos ahí, de las características y necesidades. No hay que olvidarnos esta parte. Finalmente le dice, Pedro, tú tienes el don de curar. Si decides hacerlo, debes asumirlo con respeto y responsabilidad del ambiente y de las personas. Asumir. Muy bien. Así me enseñó mi abuelo y a él le enseñó, acá disculpen, faltó ortografía, mi abuelo y a él le enseñó su tío. Entonces, si nos damos cuenta, con esta parte que nos está indicando acá, a mí me enseñó mi abuelo y a él le enseñó mi abuelo y a él le enseñó su tío. Entonces viene de herencia a herencia. ¿Y cómo viene de herencia a herencia? A través de esta palabra, explicar, es decir, de forma oral. Prácticas ancestrales, no solamente, las prácticas ancestrales no solamente de las propiedades de las plantas, sino también de respeto a la naturaleza, permiso a los apus y a la Pachamama. Muy interesante. Entonces, luego de analizar mi texto, luego de analizar todo mi texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿qué le explica Micaela a Pedro? ¿Por qué crees que les transmite estos conocimientos? ¿Qué le está explicando? Acá vemos. El proceso para curar usando prácticas ancestrales. Entonces, yo puedo poner acá, le explica el proceso, a ver cómo dice la idea, para curar usando prácticas ancestrales. El proceso para curar usando prácticas ya ancestrales. Listo, muy bien. ¿Por qué crees que les transmite estos conocimientos? Porque dice, tú tienes el don de curar. Porque la abuela de Pedro ve en él el don de curar. Puede ser una posible respuesta. De repente ustedes tienen otro tipo de análisis. ¿Qué más dice la otra pregunta? ¿En qué consiste el proceso de curar? ¿De dónde proviene su conocimiento? A ver, ¿en qué consiste el proceso de curar? En conocer, acá dice, conocer el malestar de las personas y conocer las propiedades de las plantas. ¿En qué consiste el proceso de curar entonces? En conocer el malestar de las personas y las propiedades ya de las plantas. Listo, muy bien. Podemos colocar esa respuesta ahí. ¿Qué más nos dice? ¿De dónde proviene su conocimiento? El conocimiento de ella, el conocimiento de la abuela Micaela, proviene de la herencia que le enseñó, o proviene de la enseñanza, más rápido, de la enseñanza
de su abuelo, de su abuelo, de su abuelo, que de su abuelo y del abuelo de su abuelo y del abuelo de su abuelo. Es decir, es una herencia que se está transmitiendo de generación en generación. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, nos dice, ¿por qué su abuela considera que es importante el conocimiento ancestral para el cuidado de la salud? ¿Por qué crees que su abuela considera que es importante? ¿Por qué creen? Entonces, esta respuesta no la vas a encontrar acá. Esta respuesta la vas a encontrar a partir de tu propio análisis. Esta pregunta la respondes a partir de tu propio análisis. Muy bien, vamos con la siguiente. Nos dice, invita a un familiar a leer juntos el siguiente texto y luego responde las preguntas. Nos dice el texto, el saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud. El saber ancestral y la ciencia al cuidado de la salud. Vamos a hablar de manera rapidita. Nos dice, la medicina tradicional es parte del saber ancestral que recoge a lo largo de la historia andina, amazónica y de la población afroperuana los conocimientos sobre las plantas medicinales y prácticas basadas en las creencias y experiencias propias de diferentes culturas. Por ello se dice que esta es una expresión de la diversidad cultural. Al respecto, el Instituto Nacional de Salud dice lo siguiente. Nuestra población ha desarrollado durante siglos conocimientos y prácticas de salud basadas en su experiencia, constituyendo sistemas de salud que incorporan otras formas de relaciones en sus procedimientos de curación o sanación, tales como elementos del ritual, la cosmovisión y la interrelación de terapias. La medicina tradicional, parte importante de la cultura de nuestros pueblos, con sus prácticas y agentes, no solo se constituyen como un importante sector de atención informal de la salud en el país, además son eficientes agentes comunitarios de la salud, aportando al fortalecimiento de la identidad local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. Hoy se trabaja para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados con medicamentos científicamente probados, con el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que ayudan al organismo enfermo a curarse para conservar la salud. Entonces, es una lectura, queridos estudiantes, que tiene bastantes ideas y bastantes puntos de vista, tanto del sector salud, en el campo científico, como en saber ancestral. Luego de leer las preguntas, pueden leer nuevamente el texto, está ahí en el Drive que se les ha enviado. Ahí está, mire, fuente confiable, ahí está, de dónde ha sido extraído, de la web del Instituto del Gobierno del Perú, del sector de salud intercultural, medicina tradicional. De ahí ha sido extraído el texto. ¿De dónde proviene la medicina tradicional? ¿Quiénes y cómo la transmiten? Recuerda que en este caso estás leyendo con un familiar. Van a leer juntos. Entonces ambos pueden ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que la medicina tradicional es una expresión de la diversidad cultural? ¿Por qué creen ustedes? Dice que es una expresión de la diversidad cultural. ¿Será porque encontramos en diferentes plantas en todas las regiones? Las plantas que hay en la costa de repente no las encontramos ni en la selva ni en la sierra. Entonces, de repente a eso podría referirse. Ya ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Luego nos dice, ¿cómo se complementan la medicina tradicional con la medicina convencional? ¿Se complementan o no se complementan? Esta idea puede estar por aquí. Muy bien, entonces vayan leyendo, vuelvan a releer y luego responden las preguntas. Luego vamos a aplicar lo aprendido. ¿Qué recomendaciones debes tomar en cuenta al usar las plantas medicinales? Recuerda la abuela Micaela cuando dice conocer el malestar de la persona y conocer las propiedades de las plantas. Recuerda esa parte. ¿Cómo puedes utilizar lo aprendido sobre las plantas medicinales? Utilizar lo aprendido. Puede ser del segundo texto. ¿Cómo lo utilizamos? Cuando dice acá, importante sector de atención informal de la salud en el país.
de repente por ahí hay una segunda idea que me ayuda a responder esta preguntita de acá. Luego dice, reflexiona sobre lo aprendido. Te invito a reflexionar sobre lo que aprendiste y cómo lo hiciste. Puedes escribir tus comentarios en el siguiente cuadro. Primera pregunta. Seleccionar información relacionada con el cuidado de la salud para compararla con mi experiencia personal. Si lo hice, sí. ¿Y cómo lo hice? Acá voy a responder esta pregunta. Si no lo hice, también voy a responder la pregunta. ¿Por qué no lo hice o qué dificultad tuve para hacerlo? Analicé información sobre la relación entre la medicina tradicional y la medicina convencional. Si lo hice, muy bien. Si no lo hice, igual, sustentar por qué no lo hicimos. Y por último, tenemos nuestros criterios de evaluación, que acá están referidos al propósito del tema. Entonces, queridos estudiantes, es una actividad que tiene dos lecturas muy importantes. Una, que es el saber ancestral y la ciencia del cuidado de la salud, y la otra que viene a ser una transmisión de conocimiento de generación en generación a través de la historia de la abuela Micaela, de la abuelita de Pedro, que se llama Micaela. Entonces, queridos estudiantes y padres de familia, esta es la actividad de personal social. Adicionalmente, colegas, les estoy enviando también una actividad de religión que dice tema, aprendemos el cuidado a cuidar la naturaleza como obra amorosa de Dios. Ahí tenemos nuestra actividad de religión con un pequeño video, el propósito. Igual está ahí la creación, el texto, nuestra Génesis 1, del 1 al 31. Ahí está el texto en caso que no tengan Biblia. Y ahí están algunas preguntas también referidas a lo que viene a ser el trabajo de religión. Claro que este es un material de apoyo, no está dentro de la plataforma de Aprende en Casa, pero lo pueden considerar según sus necesidades o según su trabajo. Entonces, queridos colegas, padres de familia y queridos estudiantes, que tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos encontramos el día de mañana por un nuevo aprendizaje de la plataforma Aprende en Casa. Buenas tardes.